Y bueno, el día de ayer, pues se dio esta declaración del presidente en la conferencia en la mañana de que él había considerado tan importante que, digamos que sí se considerara constitucional el paso de la Guardia Nacional a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, que no se cuestionara, que había decidido hablarle a ministros de la Suprema Corte, pues a los que él había intervenido para que llegaran, y que pues, se había reunido con los 5 y que les había explicado las razones y la importancia y demás, y que pues solo había conseguido 3 votos, hubieran necesitado 4 para que no se alcanzara. Usted sabe que se necesitan, digamos, para que se considere una decisión de los ministros sobre una inconstitucionalidad, requieren de una mayoría especial de 8, que sí consiguieron. Es decir, sí se declaró inconstitucional el paso de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública a la Defensa Nacional. Y el presidente, pues básicamente, abiertamente dijo, me senté con cada uno de ellos, les hablé, los traté de convencer, 3 me hicieron caso, que son Yasmín Esquivel, ayúdame Memo, sí. Yasmín, estuvo la otra ministra, ahorita les digo. Bueno, él confesó y dijo, bueno, parte Arturo Saldívar, y dijo que le había confesado que le había costado mucho trabajo este encuentro. Pero bueno, total es que logró el voto de 3. Y de los 3 que conocemos, ahorita les doy el nombre de la ministra que se me olvida, porque sí sé Arturo Saldívar, Esquivel, pero que los otros 2 que también ayudó él a poner, pues que ellos le dijeron que sí, y que a la mera hora votaron. Margarita Ríos Farjat. Exacto, Margarita Ríos Farjat y Alcántara, que también los propuso él, llegaron, pero ellos no le hicieron caso. Entonces, básicamente la discusión que se desata es, estos son presiones indebidas, es un cabildeo del presidente que está tratando con argumentos en esa conversación de conseguir o de explicarle a los ministros, pues hay de todo hoy entre las opiniones que se expresan, algunos hablan de presiones indebidas, etcétera. En todo caso, me da gusto saludar y escuchar el punto de vista de Javier Martín, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Contigo platicamos de estas cosas. ¿Tú cómo lo ves, Javier? Mira, yo creo que eso admite una lectura en 3 dimensiones, Denise, ¿no? La primera tiene que ver con la posición que por lo menos retóricamente había tenido el presidente López Obrador. En 2018, después de que gana la elección, cuando va a que le entreguen la constancia de mayoría en el Tribunal Electoral, lo dijo textualmente, ¿no? Que en su gobierno no iba a haber ni palomas mensajeras, ni halcones amenazantes, que iba a respetar a todo el Poder Judicial y sus veredictos, ¿no? Luego, más adelante, ha dicho una y otra vez de que este gobierno no presiona, y que no presiona, que los ministros se pueden dar el lujo, pueden tener la arrogancia de ser libres, así lo ha dicho. Lo que nos dice el día de ayer es una franca contradicción con ese recurso. Digamos, con ¿cuenta como presión? Lo que quiero entender realmente es qué es una presión y qué es la exposición de un argumento. Eso es lo que quiero entender, porque efectivamente él lo platica ayer, porque evidentemente no le ve nada malo, no lo ve como una presión. Tú dirías, el que el presidente te cite, te convoque y te diga, yo creo que esto es importante por esto y esto y esto, digamos, ¿lo llamamos presión o una argumentación de uno de los poderes que está tratando de convencer a otro? Yo creo que es presión de forma y de fondo, o sea, es decir, ¿puede haber diálogo entre los poderes en una democracia? Por supuesto que sí. ¿Tiene interés el presidente de la República en que una ley mantenga su vigencia? Por supuesto. ¿Por qué? Porque el presidente también es parte del proceso legislativo, tiene derecho de veto. Esta es una iniciativa que no decidió vetar, además él se estuvo impulsando, o sea, es decir, ahí no hay nada raro. Ahora, esto se tiene que dar por las vías institucionales, Denise, es decir, hay una contestación, digamos, formal de la Consejería Jurídica en esa acción de inconstitucionalidad. Hay también una práctica, digamos, criticable es la en forma. muchos sentidos, pero así se ha hecho históricamente en la Corte, donde ministras y ministros reciben en sus oficinas a las partes a escuchar argumentos jurídicos. Esto es algo muy diferente, o sea, este es un presidente que dice, pues como yo nombré a 4 y tengo otro aliado que es Arturo Saldívar. Claro, tienes razón. Sí, son los 4 que él propuso más y el que ya estaba, ¿no? Y el que ya estaba, pues ya sabemos que es Arturo Saldívar. Y la otra cosa, Denise, que yo diría, pues, también es presión indebida de fondo, es que el presidente no está atacando las razones jurídicas que dio la Corte. O sea, la Corte, lo único que hizo fue leer la Constitución y ahí dice,
Guardia Nacional es de carácter civil y tiene que estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Le guste o no le gusta al presidente, esa es la reforma que aprobó el Poder Reformador de la Constitución. Hay una ley secundaria que le pasa el mando operativo y administrativo a la Sedena, hubo una mayoría de 8 ministras y ministros, que bueno que tengamos ministros como Juan Luis González Alcántara Carrancá, ¿no? Entonces, y el presidente los descalifica, déjame ponerlo así, Denise, porque políticamente a él le gustaría otra cosa. Entonces, no son argumentos jurídicos los que está poniendo sobre la mesa, no está criticando la argumentación jurídica, ¿no?, de la Corte, está diciendo que está muy enojado con esos 4 ministros porque son ingratos y porque no le están haciendo caso. Bueno, creo que dijo que eran hipócritas porque le dijeron que sí, que luego votaron que no. No sé si es la palabra hipócritas, pero bueno, entiendo lo que me estás diciendo, por eso te hablé para preguntarte, pero me parece importante, es decir, el presidente sí puede avanzar sus argumentos, desde luego lo que tú me estás diciendo es uno. ¿Cuáles son los argumentos del presidente? Frente a la Corte, pues tendrían que ser argumentos jurídicos. Para eso, pues cuenta con la Consejería Jurídica. También, en el fondo, sabemos que pues el secretario de Gobernación puede desplazarse a la Corte e ir a hablar con ellos y plantearles los temas. Lo que dice aquí es, el presidente convoca a los ministros a los que puso, con lo cual hay un tema ahí de, recuérdate quién te puso ahí, ¿no? Claro. Segundo, el argumento que les da es político, porque efectivamente el presidente tiene una defensa política más que jurídica del por qué quiere que esté la Guardia Nacional. Y bueno, además los convoca, desde luego no los va a ver, ellos van, pero por otra parte me quedo con el tema de que la nota es que el presidente lo cuente y luego que 2 le dijeron que no. Sí, a ver, yo te diría, es que también me parece importantísimo. Sí, a ver, yo diría, y lo digo tal cual, creo que Juan Luis González Alcántara Carrancá ha sido uno de los mejores ministros que hemos tenido en tiempos recientes, y también hay que decirlo, Margarita Ríos Farjat, aunque ciertamente ha tenido algunas votaciones que son cuestionables, también creo que ha sido una persona que, más allá de que formó parte del gobierno de López Obrador, más allá de que fue propuesta por el presidente, sí se ha distinguido en votaciones importantes por su independencia. La contraparte de esos dos casos es Arturo Saldívar. Arturo Saldívar, que caray, pues durante su época como ministro se había distinguido por ser un ministro independiente, jurídicamente sólido. Hoy la verdad es que los otros 2 casos no me parecen tan relevantes. Sí, o sea, sí creo que el tema es el de Arturo Saldívar, que ya lo hemos hablado en varias ocasiones y que es una enorme decepción, y no porque vote, y lo digo aquí claramente, aquí no estamos valorando que si vota con o en contra del presidente, porque no. El tema es que se ganó, pues, tenía una reputación, claramente hizo una serie y él fue el encargado de redactar una serie de iniciativas que yo recuerdo con emoción, incluso como fue la de la guardería ABC, donde habló sobre este tema de la responsabilidad y en fin, teníamos una imagen de él y no solamente, obviamente gente como yo no importa porque no somos especialistas, pero había yo recogido de los especialistas, pues sí, cierta admiración hacia Arturo Saldívar, hay que decirlo. Y después, pues realmente parecería que sí tomando decisiones más políticas que jurídicas. Y en abierta contradicción con los criterios que él había sostenido allí, ¿no? Porque él se había caracterizado por ser un ministro muy defensor de los derechos fundamentales, cierto, que le ponía límites al poder público, es decir, que en esa parte de marcarle, déjame ponerlo así, los límites constitucionales a las autoridades se había distinguido, y también por ser alguien que se había, déjame ponerlo así, distinguido por tener una filosofía judicial muy alejada del textualismo, del letrismo, del moralismo. Con creatividad, como el poder corruptor. Sí, o sea, había creatividad en los conceptos que utilizaba en ciertas decisiones que avanzaban los derechos fundamentales, digamos. Sí, y uno escucha su intervención en el caso, digamos, de Guardia Nacional, y es, haz de cuenta, el ministro Saldívar más formalista que jamás habíamos escuchado, ¿no? Como diciendo, bueno, es que una cosa es que esté adscrita, pero aquí no dice adscrito, sino que en realidad dice más bien que es el mando. Entonces yo creo que más allá de la motivación política es el cambio en esa filosofía judicial, en esas metodologías,
que lo que evidencia es que pues él ya no está pensando como juez constitucional, sino como un político que está pensando en lo que viene, claro. Bueno, y digo, Yasmín Esquivel no creo que valga mucho la pena, o sea, cuando tienes una ministra con la debilidad de Yasmín Esquivel brutal, o sea, una mujer que con todo lo que sabemos, pues no tiene caso, o sea, su vulnerabilidad, su fragilidad es absoluta. Y en el caso de Loretta Ortiz, pues no sé qué decir, o sea, simplemente ha votado en el sentido que ha querido el Ejecutivo todas las veces, punto. Y te diría, ella también tenía una reputación ganada en su labor académica, digamos, como una jurista que se adelantó a su tiempo, que empezó a hablar del derecho internacional, de los derechos humanos. Es más, cuando llegó, más allá de que obviamente ya había sido diputada, había sido militante de Morena, cuando la propusieron, o sea, ahí ya había muchas señales que nos decían que ella claramente era cercana a Morena, el presidente Obrador, pero sí tenía esta otra parte de mí donde creo que a algunas personas por lo menos les generaba el beneficio de la duda en la idea de los derechos fundamentales, pero escucharla votar como votó en prisión preventiva oficiosa y en otros asuntos donde se juegan derechos fundamentales, ¿no? Y de nueva cuenta, con malos argumentos jurídicos para justificar las decisiones del gobierno, también habrá que decirlo, quizá no es una decepción como la de Arturo Saldívar, porque como tú muy bien dices, él se construyó una reputación bien ganada en diferentes sectores. Quizá Loretta Ortiz no lo había hecho, pero tenía por lo menos esa parte, y vaya que muy rápido nos dimos cuenta que esa no es la lógica con la que opera como ministra de la Corte. Pues te agradezco muchísimo, gracias, y creo que es muy importante. Sí tenía yo ganas como de aterrizar exactamente, más allá de una reacción así de bote pronto, cómo podíamos calificar y bajo qué criterios se podía juzgar esto que el presidente había platicado, pues con tanta naturalidad como les hablé, me senté con ellos, les traté de convencer, 3 me dijeron que sí, bueno, más bien dice él que 5 le dijeron que sí, y luego 2 votaron en contra. Por cierto, insisto en que los de esos 2 es un muy sano, una sana demostración, digamos, de independencia por parte de los ministros, que finalmente es lo que le tenemos y que podemos exigir a todos los ministros de la Suprema Corte y a todos los miembros de los órganos autónomos. Justamente es eso, por eso son organismos autónomos y están diseñados para que pongan por delante ese tipo de criterios. Te agradezco muchísimo, como siempre, un gusto platicar contigo. No, hombre, un gustazo, Denise, te mando un abrazo. Gracias.